Gastón, especialista en temas de informática, de sistemas, y en el caso de Alfredo, también especialidad en temas de finanzas. Y en el caso de Marcos, que va a hacer alguna presentación relacionada con procesos decisorios en el agro, con este tema que, bueno, es un tema que, si bien tiene ya algún tiempo, ha impactado últimamente con la difusión del chat GPT, que ha impactado un poco en medios y la discusión. Entonces la pregunta es, ¿qué expectativas y qué podemos esperar de estos nuevos sistemas para tomar decisiones? Así que, por mi parte, les doy la bienvenida, les agradezco mucho la participación a los asistentes y a los expositores, y la dinámica es la siguiente: Marcos va a hacer una muy breve introducción, luego sigue Alfredo, y luego Gastón, en unas exposiciones de unos 15 minutos aproximadamente, y después abrimos un espacio de discusión. Así que bueno, les paso la palabra a Marcos. Adelante, Marcos. Bueno, gracias, Daniel. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Por supuesto, este tema de la inteligencia artificial parece haber explotado en las últimas semanas, inclusive, ¿no? Porque entramos en cualquier red social o en el diario y nos encontramos con artículos, opiniones, desde las más positivas hasta las más negativas. Algunos hasta quieren prohibir la inteligencia artificial. Entonces nos pareció oportuno hacer un intercambio con ustedes sobre qué es esto de la inteligencia artificial y algunas reflexiones con respecto a la inserción de esta herramienta en el sector agropecuario. Básicamente el seminario se va a dividir en 3 partes. La primera parte, al cargo de Alfredo, va a ser un paneo de inteligencia artificial y se va a centrar un poco más en esta herramienta revolucionaria que ha aparecido, que es este ChatGPT, o los modelos de lenguaje, los llamados modelos de lenguaje. Así que él va a hacer una introducción centrando atención en estos desarrollos más recientes. Después, Gastón va ya a aterrizar un poquito más en qué es la inteligencia artificial, qué es y qué puede hacer. Es decir, cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y por último, yo voy a tratar de aterrizar estos conceptos un poco a tierra, tratar de ver bajo el punto de vista de la difusión de la tecnología, lo que podríamos llamar el proceso de difusión de la tecnología y los impactos que la tecnología puede tener. Así que en la última parte del seminario voy a centrar atención en eso. Así que con esto los dejo con Alfredo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias por la invitación y la convocatoria a participar de este evento. Voy a compartir mi presentación, si me confirman que se ve. Sí, sí, perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, cuando Marcos me convocó para participar, me pidió si podíamos explicar un poco en contexto qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, y también unirlo con este último desarrollo que es ChatGPT y estos modelos de lenguaje, y tratar luego de vincularlo un poco con los negocios en el agro, con algún ejemplo. Todo eso en 15 minutos, además me dijo, así que yo le dije, no hay problema, en el medio también podemos tratar de bajar las retenciones. Así que, Marcos, yo lo que te pido es que me vayas frenando con el tiempo, porque como
como buen profesor, una vez que me embarco, por ahí pierdo un poco la noción del tiempo. Así que traté de acomodar lo más posible una presentación que les pueda servir y cumplir con los objetivos de Marcos. Y obviamente no vamos a dar tiempo de profundizar tanto en algunas de las cosas de la teoría, pero espero que después, con el tiempo para las preguntas, voy a estar disponible para más preguntas o para más ejemplos. Pero así que le pido a Marcos que me vaya cortando cuando me voy quedando sin tiempo para no abusar del tiempo de ustedes. La primera definición que creo que tenemos que tener es la de inteligencia, ¿no? Pero si estamos hablando de inteligencia artificial, y es muy difícil definir inteligencia, no hay una sola definición, pero la más inteligente, valga la redundancia, que podemos encontrar en ese sentido, creo que la podemos definir como la capacidad de vincular hechos, conceptos o elementos que nos permitan interpretar una acción, reacción o acontecimiento. Y finalmente decidir en función de esa interpretación para lo que mejor nos valga. Y entonces, si podemos definir inteligencia artificial, es exactamente lo mismo, pero hecho con una computadora, ¿no? Y lo que vamos a empezar a descubrir, sobre todo con estos nuevos modelos, es que la computadora lo hace bastante mejor que nosotros, porque no tiene todas estas estructuras de sesgos cognitivos que a nosotros nos sirvieron muy bien para llegar hasta aquí y salir, bajar de los árboles y salir de la jungla, pero que en la vida moderna son herramientas que nos han quedado un poco viejas para las necesidades actuales de el análisis de la cantidad de información que disponemos y la capacidad de analizarlo de una manera inteligente. Entonces, lo que nos está pasando hoy es que hemos podido desarrollar computadoras que puedan ser más inteligentes que nosotros en términos de inteligencia aplicada. Y finalmente, ¿cómo logramos esta inteligencia aplicada? Procesando información. Entonces, la tecnología ha crecido en la capacidad de procesamiento de la información, pero también y muy importantemente en la capacidad de obtención de información. Y en algunos sectores específicos tenemos mucho más potencial de crecimiento en la capacidad de obtención de información que en la capacidad de uso, porque la capacidad de uso de información ya es prácticamente infinita. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de describir muy inicialmente de dónde viene la lógica de la teoría para que podamos muy someramente ver cómo funciona debajo del capot esta particularidad de inteligencia artificial, y después tratar de dar un par de ejemplos para incentivarlos un poco a las preguntas. Entonces, ¿cómo funciona desde el punto de vista general el concepto de inteligencia artificial? Básicamente descomponiendo objetos en atributos de ese objeto. ¿Sí? Entonces, lo que logramos con el software es tratar de tomar objetos y desestructurarlos en diferentes atributos, y esos atributos, a través de software, de aplicaciones, poder compararlos para ver si son similares o disímiles. Y una vez que los podemos comparar, podemos generar reglas específicas para clasificarlos, para ponderarlos, para ordenarlos, o para decidir, entre comillas, porque lo hace la computadora, qué reglas aplicar. Ahora, nosotros en la gestión de los negocios sin computadoras hacemos algunas cosas parecidas, es decir, tenemos reglas de comportamiento que en software en inglés se llaman if this, then that, ¿no? Si esto, entonces tal cosa. Y en las decisiones fuera de las computadoras, eso se va armando estudiando o por la costumbre, ¿no? Entonces, si el suelo tiene tal humedad, entonces tal cosa. Si la planta tiene tal característica, entonces tal otra. Pero eso se lo podemos enseñar a hacer a una computadora con reglas bastante más complejas y utilizando bastante más información. Lo que agregamos en los últimos años es la capacidad de esos programas y de esas computadoras de ir aprendiendo de sus propios resultados, sin que nosotros tengamos que evaluar esos resultados y volvérselos a cargar a la computadora, sino que lo va haciendo de manera automática. Y entonces, si bien cualquier software básico es una aplicación de inteligencia artificial, entendemos más como inteligencia artificial
a la aplicación de software que va aprendiendo de sí mismo a partir de las siguientes reglas y reacciones. Entonces, cuanto mejor capacidad tiene de interpretar esas reglas y convertirlas en decisiones o en acciones, vamos a decir que es más inteligente desde ese punto de vista. Pero finalmente lo único que está haciendo es componiendo datos, analizándolos, comparándolos y tomando decisiones, es decir, aplicando reglas preprogramadas. ¿Cuál es la novedad? Que ahora no hay que imaginarse humanamente qué se puede preprogramar, sino que le podemos decir, busque entre todos estos datos y vaya probando alternativas hasta que encuentre la más eficiente según estos criterios. Y entonces la propia computadora se va enseñando a sí misma a ser más eficiente, pero lo hace finalmente analizando datos. ¿Desde dónde viene esto? Y para meternos un poquitito en la teoría, pero brevemente, en realidad empieza en el año 300 a.C., cuando Euclides desarrolla lo que sería hoy un manual de geometría, que en realidad no era de geometría, sino también tenía bastantes reglas matemáticas, y basándose o utilizando el teorema de Pitágoras, que todos ustedes conocerán, define el concepto de distancia euclidiana, distancia de Euclides, en donde, dado un sistema específico de coordenadas, los sistemas de coordenadas recién empezaron a estructurarse más cerca del año 1800 en matemática, en geometría, pero se podía obtener, digamos, una lógica matemática a través de un sistema de coordenadas espaciales, en donde yo puedo obtener la distancia entre cualquiera dos puntos calculando las distancias que forman un triángulo en el sistema de coordenadas de esos dos puntos, ¿no? Entonces aquí en el gráfico lo vemos, de manera bastante simple, y si recuerdan del colegio primario, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es la distancia entre los dos puntos, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo despejo por la raíz, puedo saber que la distancia entre dos puntos se puede calcular matemáticamente siempre y cuando esos dos puntos tengan al menos un set de coordenadas. Lo que nos lega Euclides también es que matemáticamente esto funciona para n dimensiones. Y entonces no estoy limitado por las dimensiones que pueda graficar, sino que lo puedo aplicar matemáticamente para n dimensiones. ¿Y esto cómo lo ato con la inteligencia artificial? Si yo puedo ponerle atributos a cualquier objeto, lo puedo vectorizar y lo puedo tokenizar. Y estas palabras son interesantes para el desarrollo del software de inteligencia artificial. Porque lo que puedo hacer entonces es los atributos de cada objeto, y acá lo podemos poner en términos simples, por ejemplo, si es una imagen de una planta, puede tener diferentes atributos la imagen en función del posicionamiento de los píxeles que forman esa imagen. Si es la captura de un sensor, los atributos van a ser el pH que está calculando el sensor. De la imagen puedo tener la coloración. Es decir, puedo armar a través de datos una cantidad n de atributos que me van a decir algo de ese objeto que estoy analizando. Y esos atributos los puedo comparar porque cada uno de esos atributos en la computadora se forman en una coordenada. Y entonces le puedo decir a la computadora, por más que nunca sepa que está mirando una planta, que analice la distancia entre los atributos de las imágenes, los datos o cualquiera de los vectores de ese objeto que está analizando. Y aquellos atributos que tengan menor distancia entre sí, me va a estar dando objetos similares. Entonces yo puedo, por ejemplo, entrenar a la inteligencia artificial diciéndole, mire, esta es la planta perfecta. Es decir, este tiene el tamaño del grano perfecto, tiene la hoja perfecta, tiene la altura perfecta, tiene el pH perfecto. Y lo guardo en la base de datos ideal, ¿no? Y en realidad la computadora nunca miró una foto, nunca entendió lo que estaba mirando, solo tiene coordenadas de vectores de atributos. Y después
con una cámara del teléfono enfoco mi planta de hoy. Y esa planta, la máquina la va a vectorizar, es decir, va a tomar las imágenes y automáticamente le va a calcular atributos a cada una de las cosas que ve, más los sensores que le pueda poner, etc. Y me va a comparar los atributos de la planta ideal con estos. Y lo va a comparar con los que estoy mirando actualmente, ¿no? Y los va a comparar de una manera matemática, con el concepto de distancia euclidiana, por ejemplo. Después se usan cosas más complejas, pero no los quiero complicar. Y entonces, en función de esa comparación de distancia, la computadora, que nunca tiene que saber, porque lo único que hace es analizar números, va a analizar y va a generar ese concepto de distancia que me lo puede transferir o lo puede transformar en una probabilidad. Y entonces me lo puede transformar en una probabilidad de cuán lejos está esa planta de ser la planta que yo quiero, ¿no? Como para tratar de ejemplificar cómo detrás de o debajo del capó, en realidad todo esto se hace con cálculos matemáticos. Entonces, este concepto de similaridad es lo que en la mayoría de las aplicaciones nos sirve para determinar estas clasificaciones o estas decisiones de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el avance más significativo en estas últimas semanas, como decía Marcos? Es el avance o el perfeccionamiento de una clase de modelos de inteligencia artificial que se conocen como Large Language Models, o modelos de, grandes de lenguaje, que básicamente están entrenados para procesar lenguaje humano. Y están basados en grandes cantidades de parámetros para su entrenamiento. El más conocido, que es este ChatGPT, es una aplicación de un Large Language Model para poder responder, para poder charlar con personas humanas a través de un chat. Y utiliza una tecnología que se llama GPT, que es Generative Pre-trained Transformers, que básicamente son modelos preentrenados con lenguaje humano que pueden generar lenguaje en base a los parámetros por los que fueron entrenados. Y fueron entrenados a través de algoritmos de transformación de palabras en coordenadas. Y por eso nos servía el ejemplo de las coordenadas. ¿Qué hacen estos modelos? Toman las palabras que yo les doy y lo transforman con unos transformadores, de ahí la T, en palabras, en tokens, perdón, en coordenadas. Pero cuando los transformaron en coordenadas, no entiende el lenguaje humano, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe lo que es una pregunta ni contestar preguntas, no piensa. Lo que hace en realidad es agarrar pedazos de palabras y convertirlos en un símbolo, en un token, en una coordenada. Es un poco más complejo que eso, porque en realidad la computadora hace que cada token represente una serie de coordenadas en un espacio que tiene literalmente millones de dimensiones, no solo 3 dimensiones como vemos nosotros, pero que está representado matemáticamente, ¿no? Y entonces, en ese espacio imaginario, cada token, cada símbolo tiene una ubicación multidimensional, un lugar en base a esos atributos. Los atributos son en realidad el contexto de cada pedazo de palabra, la ubicación respecto de otras palabras, el orden, la pertenencia a diferentes categorías, a diferentes lenguajes, a diferentes oraciones. Entonces, con ChatGPT, ¿qué está haciendo la computadora? Está tomando una oración y la está clasificando en diferentes categorías que convierte luego en coordenadas. Y lo que hace es comparar esas coordenadas. Y una vez que las compara, tiene un modelo de redes neuronales, de hecho tiene varios modelos de redes neuronales que utiliza para predecir cuál es la siguiente palabra en este contexto que tiene más probabilidad de aparecer. Y así es como puede conformar oraciones que funcionan en lenguaje humano. Lo novedoso de estos modelos es que funcionó mucho mejor de lo esperado. Es decir, en las primeras iteraciones, el modelo se podía comunicar como un humano hablando el lenguaje
si estuviera respondiendo como un humano. Y esto llamó mucho la atención, incluso de los propios desarrolladores. Y en la medida que lo pudieron entrenar a partir de la tecnología hoy, con muchas más, con mucho más datos, de hecho, simplificando un poco, está entrenado con todo lo que se escribió alguna vez en el mundo, básicamente, porque tiene casi todo lo que tiene Internet. Tiene cientos de millones de parámetros que describen, ¿se acuerdan que les daba el ejemplo de la planta perfecta? Bueno, describen el lenguaje humano, no importa el idioma, sino que todos esos parámetros que se alimentó a la computadora y se le dieron algunos programas para que se vaya autoentrenando, es decir, para que vaya encontrando similitudes entre esos parámetros, le fueron generando la capacidad de analizar esas coordenadas y volverlas a convertir en palabras. Entonces, el hecho de que el modelo está preentrenado básicamente implica que casi todas las palabras, oraciones y textos del lenguaje humano fueron vectorizados en el entrenamiento. Y cada uno tiene una coordenada, un lugar en este universo multidimensional, que significa que tiene sus atributos que lo definen posicionalmente. Entonces, cada set de coordenadas marcan el significado, el contexto, el uso habitual y el lugar, la posición y la relación con otra palabra, con otras palabras, sus variantes, las órdenes en oraciones y cómo eso se conforma. Entonces, cuando yo le doy alguna orden de texto, cuando yo le hablo al sistema, lo descompone, lo compara con todas las coordenadas que tiene y calcula la probabilidad de cuál es la siguiente palabra que se relaciona con lo que yo le estoy diciendo. Y en base a eso me contesta. Lo que ocurrió es que como tiene tantos millones de parámetros y como los modelos se han vuelto muy inteligentes, los resultados que se obtuvieron fueron tremendamente llamativos. Es impresionante la capacidad que tiene de interactuar como si uno estuviera hablando con otra persona, que además tiene como background prácticamente todo el conocimiento que existe en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué hace el modelo de GPT? Compara la palabra que uno le dice contra todo lo que se escribió alguna vez, más o menos, simplificando, y devuelve un texto en base a ello. No piensa, no es un oráculo, no es una base de datos, no es un algoritmo de búsqueda como Google, sino que es muy bueno estimando la probabilidad de la siguiente palabra que es la más adecuada al contexto que corresponde. Y los resultados fueron tan sorprendentes que verdaderamente parece como si fuera inteligente en el sentido básico que primero creíamos inteligente, pero en realidad, de vuelta, nunca supo lo que le preguntamos en términos como los imaginamos nosotros, sino que solamente decodificó esas coordenadas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo interesante como para plantear que no analiza lenguaje, sino que analiza coordenadas. Aquí yo le di, esto lo hice, de hecho, hace un rato para mostrárselo a ustedes en el chat GPT, y le di una frase en donde las palabras están todas desarmadas. Es decir, están escritas con la misma cantidad de letras, pero completamente desarmadas. Y le pregunté si podía entender eso. Y de vuelta, si lo hago en cualquier idioma, lo va a hacer en cualquier idioma, sin decirle qué idioma estoy hablando. Yo no le dije qué idioma estoy hablando. Y me contestó en español. Después de reorganizar las letras, pudo entender que esa es la frase. Porque no sabe hablar idiomas. Solo lo que hace es analizar pedazos de palabras y letras y analizar la probabilidad. Y fíjense lo buena que es analizando probabilidades, que puede reconstruir palabras sin que yo le diga que son esas palabras. Y esto es un poco lo sorprendente, incluso para los propios desarrolladores. Marcos me pidió, ¿cuánto me falta, Marcos? Creo que 5 minutos o algo así. Daniel es el controlador. Ah, muy bien, muy bien. Estamos ahí en el límite ya, Alfredo. Muy bien.
en 3 minutos cierro. Perfecto. Marcos me pidió que trate entonces de vincularlo un poco con algunos ejemplos, y les voy a dejar algún ejemplo con algunos datos. La inteligencia artificial del teléfono escuchó 5 minutos y empezó a tocar una canción que se llama 5 minutos, que nunca escuché en mi vida. Otro ejemplo de inteligencia artificial. Déjenme cerrar con algunos ejemplos y después en el momento de las preguntas podemos, si quieren, ver algunos ejemplos aplicados en ChatGPT, que lo tengo abierto aquí para que podamos centrarnos en eso. Pero más allá de ChatGPT, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que pueden ser directamente con los negocios, ¿no? Y hay una cita de Carly Fiorino, que es era la CEO de Hewlett Packard, que a mí siempre me parece interesante para pasar de datos a no solo información, sino a sabiduría, ¿no? Es decir, a inteligencia, y es un poco esto, ¿no? Transformar los datos en información y la información en resultados, en una visión, ¿no? Y de hecho, en agricultura y en ganadería hay un montón ya de capacidad de utilizar datos para aplicar en modelos de inteligencia artificial. Algunos números. Cada humano genera aproximadamente, y esto es de 2020, ya se duplicó, pero no tengo la fuente formal, digamos, más de 1,7 megabytes de datos. El gasto global en soluciones de Big Data para el año pasado fue de 274.000 millones de dólares. Cada 2 años se duplica el volumen de datos. Y cada 2 años esto implica que el 90% de los datos que usó toda la humanidad fueron generados en los últimos 2 años, ¿no? Y ahora con estos modelos de Large Language Models, eso se empieza a ser logarítmico en vez de lineal. En 2012, solo el 0,5% de toda la data que se consigue fue analizada con fines de uso para inteligencia, digamos. Todas, literalmente, las organizaciones grandes plantean que están invirtiendo en Big Data y en inteligencia artificial. Desde el punto de vista del agro, se prevé que se va a multiplicar por 4 para 2050 la demanda de productos que se producen en el complejo agropecuario. Y hay un paper interesante de Stonet que compone estos factores críticos de mejora aplicando la tecnología. Siempre a veces nos centramos solamente en lo de más arriba, eficiencia del negocio, economía, procesos de decisiones, pero también tiene que ver un poco con el bienestar, tanto de los animales como también de los productores, ¿no? Y eso a veces tiene un impacto también aplicando desde la tecnología que es interesante de estudiar, no quería dejar de mencionarlo. Esto es un poco más en los países avanzados, pero nosotros tenemos bastante de esta generación. Este es un paper de Robert Sykes que plantea que un campo promedio genera 500.000 data points por día, y para 2036 esto crecerá a 4 millones de data points que pueden ser utilizados para la aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos para llegar a mejorar estos 5 niveles que les planteaba del sistema, ¿no? Y desde imágenes satelitales hasta ratios de lluvia, imágenes aéreas, aplicaciones sobre el teléfono, como les contaba, sensores en el suelo. Todo esto es información muy, muy barata para obtener, ¿no? Supongo que después Marcos les contará un poco más, pero nada de esto es caro de obtener. Probablemente más caro sea no obtenerlo. Los dejo con el último ejemplo. Esta es una empresa real que se llama Cattle Eye. De hecho, uno de los principales desarrolladores de este sistema es un médico veterinario argentino que se llama Pablo Lamberto, que hace bastantes años vive en Estados Unidos. Y fíjense que lo que tienen es un sistema de inteligencia artificial
para identificar instancias de lame cow disease, o sea, de trastornos, de diferentes trastornos de extremidades, ¿no? Cuando se habla de lame cow disease son diferentes enfermedades que afectan la productividad en general de vacas de ordeña. Hay varios datos que plantean que puede afectar hasta el 35% de la productividad, y lo identifican con una webcam que vale $15 y con un software que vale $100 y pico la suscripción. Y lo único que hacen es poner una webcam, estos son datos reales, ponen la webcam enfocando desde arriba en el ingreso a la estructura de ordeñe en el tambo, y la webcam identifica cada una de esas vacas, es decir, cada una de esas vacas tiene nombre específico y la identifica a través de esos puntos que son únicos para la contextura de la vaca. Y a partir del movimiento de los puntos, tiene un score que calcula la probabilidad de que tenga lame cow disease, es decir, que se mueva de una forma en donde tenga afectado alguna de las enfermedades de las extremidades. No solo eso, según el movimiento tiene un score para predecir qué clase de enfermedad podría estar sufriendo dentro de esas diferentes enfermedades de las extremidades de lame cow disease. Y fíjense que, o sea, con inversión cero, lo único que tienen que hacer es poner la camarita ahí arriba. Es un sistema que les ha generado grandes ganancias de productividad con muy poca inversión, y además la capacidad de vuelta. Yo me acuerdo al principio de los 90 que empezaron a entrar los chips para identificar. Fíjense que hoy la identificación se hace directamente con la inteligencia artificial desde la webcam. Tiene diferentes aplicaciones, pero quería dejarlos con solamente este ejemplo para ver cómo ya con muy poca inversión y con la aplicación de tecnología se pueden trabajar herramientas de inteligencia artificial que mejoren muchísimo la productividad. Después en la parte de las preguntas podemos profundizar en esto. En cuanto al ecosistema de empresas que usan data, en este caso tomé un gráfico solamente de Dairy, pero como ven hay, digamos, literalmente cientos de empresas que ya se dedican casi exclusivamente a la generación de datos y que pueden utilizar inteligencia artificial en la estructura de eso. Me despido con una imagen generada por inteligencia artificial, en donde, como ven ahí, le pedí a la computadora que me tome una foto aérea a 100 pies de altura y con una perspectiva de 35 grados, y que a 5 pies de altura le ponga una representación de datos informáticos flotando, y ahí está, hecho por la inteligencia artificial en algunos segundos. Muchas gracias por el tiempo y estoy disponible para cualquier pregunta más específica que tenga. Bueno, muchas gracias, Alfredo, excelente. Bueno, le paso la palabra a Gastón. Adelante, Gastón. Bueno, muy bien, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Voy a tomar el tema, retomar un poco algunos conceptos que estuvimos escuchando recién y nos brindó Alfredo tan claramente. Yo les voy a hablar de la inteligencia artificial con algunos casos más aplicados al agro, pero antes de eso me gustaría tratar de poner luz sobre algunas cuestiones conceptuales para que podamos comprender en términos como me gusta explicarlo a mí, no técnicos, no tan complicados para entender para el ciudadano que no es informático sobre todo. Y siempre, bueno, que me preguntan qué es la inteligencia artificial. Bueno, es muy difícil de definir estas cuestiones. Entonces es muy difícil de definirlo porque da para una explicación muy larga, para poner en contexto. Pero bueno, yo voy a dar una definición que a mí me gusta utilizar, es una definición creada por mí, digamos, no tiene un sustento, no lo van a encontrar quizás en bibliografía académica, pero que me parece que viene bien para que cualquier persona de a pie, por así decirlo, pueda entenderlo. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo digo, mira, la inteligencia artificial es la combinación de diversos algoritmos
que se van a implementar o que van a ser implementados para cumplir en general dos grandes propósitos o dos grandes objetivos. El primer objetivo es hacer que la computadora tenga o presente capacidades similares a las del ser humano, que imite al ser humano en algunas cuestiones. Sobre todo en las cuestiones de aprender, de razonar, de tomar decisiones y de ser creativo. De ser creativo, Alfredo nos dio un ejemplo espectacular recién al fin de su presentación. Ser creativo le dijo a la inteligencia artificial, generame una imagen con estas características, y la inteligencia artificial logró comprender cuál era el pedido de Alfredo y le generó una imagen de una manera creativa. Tomar decisiones, razonar y aprender van a ser algunos de los ejemplos que me gustaría contarles a lo largo de esta presentación. Así que en general vamos a pensar a la inteligencia artificial como un conjunto, una combinación de algoritmos que se van a implementar con este propósito, de aprender, de razonar, de tomar decisiones, de ser creativo. Pero también ese conjunto de algoritmos, que vamos a llamar inteligencia artificial, nos van a servir en determinados momentos para resolver problemas que son muy complejos de resolver, que como seres humanos no vamos a tener la capacidad, por lo menos no la capacidad computacional que hoy existe, para poder tomar decisiones en tiempo real, para poder hacer predicciones y para procesar grandes volúmenes de información. Entonces, digamos que esta combinación de algoritmos, dependiendo para qué lo necesite, me va a servir para hacer determinadas cuestiones, que básicamente son estas dos: hacer que la computadora se comporte como un humano o imitar el comportamiento humano, y además ayudarme a resolver problemas de una manera más eficiente. Quiero aclarar que los términos de inteligencia artificial no son términos nuevos, digamos. En el campo de la historia de la informática nos remontamos incluso a la década de los 40. O sea, no es un término de que la inteligencia artificial surge ahora producto de ChatGPT, o que surgió hace 10 años atrás o 15 años atrás con la aparición del iPhone. No, estos conceptos vienen evolucionando por lo menos desde la década del 40, y a medida que la tecnología, sobre todo la tecnología informática, avanza, nos van sorprendiendo, por supuesto, cada día más. Pensemos por un instante que, bueno, hay una película en Netflix que se llama Código Enigma, yo creo que la han visto, si no la vieron se las recomiendo. Ahí podemos ver a uno de los padres de la inteligencia artificial, que desarrolla una inteligencia artificial para decodificar la máquina de Enigma, ¿no? ¿Se acuerdan esos temas de los mensajes codificados que se mandaban los alemanes y que bueno, gracias a la inteligencia artificial pudieron descifrarse y terminar con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Alan Turing, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, con la tecnología de aquella época, que ni siquiera era la tecnología informática que es hoy, había desarrollado ya los primeros algoritmos. Y la historia formal de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950. Así que no es inteligencia artificial un término nuevo, lo que pasa es que el poder computacional y los avances tecnológicos que estamos teniendo en los últimos años realmente hacen que ya estemos viviendo y conviviendo con inteligencia artificial todo el tiempo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, me gusta hacer esta descripción y me gusta mostrar este gráfico, porque hablamos de inteligencia artificial, hablamos de machine learning y hablamos de deep learning. En realidad, todo es inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial se divide como en campos o en subcampos, donde vamos a tener, por un lado, esta inteligencia artificial que mencionábamos recién respecto de la habilidad que van a tener los algoritmos para tratar de llegar a un razonamiento como lo hacemos los seres humanos, pero en el subcampo de lo que llamamos machine learning, vamos a tener a estos algoritmos con la capacidad de aprender de manera automática basado en ciertas reglas, que algunas de ellas las explicaba hoy Alfredo en la exposición anterior, ¿no? Con esto de
darle reglas, identificar atributos, categorizar elementos y demás. Y después tenemos otro subconjunto dentro de la inteligencia artificial que llamamos Deep Learning, o que en español se conoce como aprendizaje profundo, que tiene que ver con una subárea de este Machine Learning, es decir, algoritmos que también son capaces de aprender, pero fundamentalmente basado en un concepto de redes neuronales, esto de imitar el comportamiento del cerebro humano. Y una de las cosas que generalmente nos preguntamos es si la inteligencia artificial tiene capacidades de aprender. ¿Cómo es que aprende la inteligencia artificial? ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, se los voy a tratar de contar de manera muy sintetizada y de una manera muy de alto nivel sin entrar en tecnicismos y en detalles técnicos. Pero digamos que el Machine Learning, esta subárea de la inteligencia artificial que tiene capacidades de aprender, puede aprender básicamente de tres maneras diferentes. La primera forma que tiene el Machine Learning de aprender es lo que se conoce bajo las técnicas del aprendizaje supervisado. Quiero marcarlo aquí. Aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado dicho en dos palabras o en pocas expresiones? Imagínense un gran volumen de datos donde a ese gran volumen de datos hay un ser humano, que puedo ser yo, y estoy analizando cada uno de esos datos y les estoy poniendo etiquetas, y los identifico, y digo, esto es una planta, digo, esto es una planta que está apestada, esto está, y voy poniendo categorías, voy poniendo etiquetas, voy trabajando sobre esa información. El término de aprendizaje supervisado tiene que ver con que hay una intervención humana en el hecho de tener que categorizar a cada una de las cosas que tengo almacenadas generalmente en un repositorio central. Entonces, sobre la base de esa base que tengo los elementos con etiquetas y los tengo identificados, existen determinadas técnicas que en general son técnicas que vienen del área de la matemática y de las estadísticas. Entonces, por ejemplo, dentro de las técnicas que más se utilizan para el aprendizaje supervisado están los métodos de regresión. Esos métodos de regresión nos van a permitir trabajar con distintas variables que previamente ya las hemos tenido identificadas y las hemos categorizado, y puedo aplicar métodos de regresiones, por ejemplo, regresiones lineales, regresiones logísticas, y a partir de esa aplicación de regresiones es que el algoritmo de inteligencia artificial nos puede generar predicciones, predecir cuántas toneladas de grano voy a vender dentro de 3 años, sobre la base de la historia previa que tenga. Puedo predecir el tiempo, el clima, puedo predecir cualquiera de las variables que yo tenga almacenadas y que tenga categorizadas acá. Lo bueno del aprendizaje supervisado y lo bueno de estos métodos, por ejemplo, de regresión, es que cuanto más data yo le incorpore al modelo, esos modelos se van a volver cada vez más eficientes. Entonces, esa es una de las formas en las cuales los algoritmos de inteligencia artificial aprenden. Aprenden con el aprendizaje supervisado, donde básicamente las técnicas de aprendizaje están relacionadas con modelos de regresión y de clasificación, pero también puede darse el caso de que no exista intervención humana. Puedo tener un conjunto de elementos sobre los cuales no necesariamente tengo que pegarle etiquetas a cada una de esas informaciones y dejo que la computadora trabaje solo y arme sola las cuestiones que tenga que trabajar. Y ese es lo que se llama
el aprendizaje no supervisado. Es decir, no requiero de la intervención humana para decir esto es una planta, no requiero de la intervención humana para decir esta planta está pestada, sino que mediante determinados algoritmos, en este caso tienen que ver con las redes neuronales, yo puedo hacer predicciones y puedo trabajar en un gran campo de la inteligencia artificial, donde algunos de los conceptos que estaba explicando recién Alfredo entran dentro de este campo. Es decir, ¿cómo aprende la inteligencia artificial a determinar si esta planta está pestada en base a una foto? Aprende porque tiene un modelo de red neuronal donde hay un proceso de aprendizaje que no está supervisado y la computadora va aprendiendo, obviamente, con grandes volúmenes de datos y va tomando decisiones. Así que dentro del aprendizaje no supervisado hay básicamente dos grandes técnicas que se utilizan, que es la técnica de clustering y la técnica de reducción de dimensionalidad. Y por último, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de estos, por supuesto. Por último tenemos el aprendizaje que se llama aprendizaje por refuerzo. No puedo escribir con la pluma, a ver, ahí va. El aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es como que la computadora, estos algoritmos que estamos hablando, aprenden en función de premios y castigos. Cada vez que la computadora acierta una salida, acierta un resultado, se la premia. Y cada vez que la computadora se equivoca en ese resultado, se la castiga en términos de puntuación, en términos de valores. Así que el aprendizaje por reinforcement lo que hace es eso, es premiar o castigar al algoritmo y la computadora va aprendiendo en función de esos premios y castigos. Permítame que hagamos una distinción, porque para poder llegar a donde quiero llegar, que tiene que ver con aplicar todo esto al mundo del agro, me gustaría que pensemos a esta inteligencia artificial, no importa si con qué método de aprendizaje, no importa con qué método, si es regresión o redes neuronales, no importa. Me gustaría que la pensemos como una caja negra. El modelo de caja negra, ¿qué nos dice? Mira, acá hay una entrada de datos. No importa lo que pase aquí adentro, no importa cuál sea la inteligencia artificial, yo necesito tener una salida. Por ejemplo, en función de la facturación y los datos históricos de mi empresa, en función de mis productos y en función de cualquier otra data que tenga dando vueltas, quiero que adentro de esta caja negra la inteligencia artificial me haga una predicción de ventas. Este es el concepto con el que quiero que nos quedemos en este momento. Pensemos a la inteligencia artificial como una caja negra. Entran cosas y tengo una salida. ¿Por qué quiero que pensemos en eso? Porque en un ratito, ya en breve, les voy a contar algunos ejemplos de cómo funciona la inteligencia artificial en el agro y me van a entender muy bien hacia dónde quiero apuntar. Les voy a mostrar un caso de regresión. Supongamos que adentro de la caja negra tenemos un modelo de regresión. Aquí podemos ver en el eje vertical, en el eje de las Y, podemos ver la producción y en el eje de las X podemos ver las precipitaciones. Si yo armo un histograma de estas dos variables, aquí estamos viendo la relación que existe entre la media anual de las precipitaciones y la producción, la media de la producción, ¿no? Entonces, hacemos un histograma, tenemos este gráfico, y lo interesante de la regresión, en este caso es una regresión lineal simple, es que si yo soy capaz de determinar cuál es la ecuación de esta recta, mx más b es la ecuación de una función lineal. Si yo soy capaz de hallar la ecuación de esta recta, podría hacer una predicción y decir, bueno, en función de esta producción, trazo la línea aquí, puedo estimar cuáles van a ser los valores de la precipitación. Entonces, cuando hoy hablábamos de la predicción de ventas, es más o menos el mismo concepto. En función del relacionamiento de las variables, con un método de regresión, hallando la ecuación de la recta, puedo encontrar el valor futuro de la función que esté trabajando. Así que este es un caso muy simple
de regresión lineal que me gustaba como ejemplo, que además lo busqué específicamente para la ocasión porque habla directamente con los temas del agro. Este ejemplo que está aquí es una animación muy sintetizada, pero que me parece que deja muy claro el concepto de las redes neuronales. No me voy a poner a explicar este concepto de capas ni de redes neuronales porque son temas técnicos recontra complejos, pero lo que me gustaría es que se queden con esta imagen. Es muy importante que se queden con esta imagen. Miren, esta red neuronal que está aquí me permite, en función de la entrada, en este caso voy a meter como entrada la foto de un gato, y esa foto va a ser analizada por el modelo de red neuronal, y a la salida me va a decir, es un gato. Partamos de la base que la red neuronal no sabe lo que le voy a dar, porque le podría dar un perro también, y me podría categorizar a esta imagen de perro como un perro. Pero lo que quiero que quede como concepto es que el modelo de redes neuronales nos permite que los algoritmos que hablábamos antes puedan analizar una imagen y en función de la composición de esa imagen, por todo lo que nos explicó Alfredo en la primera parte, nos va a dar una predicción de salida. Y en general la predicción es tan elevada y es tan buena que si le ponemos la foto a un gato nos va a decir, esto es un gato. Por supuesto, el modelo tiene que ser entrenado para reconocer las imágenes que nosotros querramos, ¿no? Las redes neuronales funcionan de esta forma. Le doy algo, le tiro algo como entrada, tiene distintas n cantidad de capas, y al final obtiene la predicción y la salida. Con este modelo de redes neuronales, pero no basado en imágenes, sino basados en otros conceptos, funciona la tecnología de ChatGPT que mencionaba Alfredo antes. Y este es un clásico ejemplo. Todos conocemos el videojuego el Pac-Man. Bueno, el Pac-Man, si uno trabajara con inteligencia artificial, podría hacer que el juego no perdiera nunca. ¿Por qué? Porque puedo armar un modelo y entrenar al videojuego para que cada vez que el Pac-Man choca con un fantasma, pierda. Entonces, si pierde, lo penalizo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer este aprendizaje por refuerzos? Va a aprender que no tiene que chocar con los fantasmas. Entonces, después de varios procesos, que quizás son horas de aprendizaje, el videojuego se da cuenta de que tiene que esquivar a los fantasmas y tiene que cumplir otra misión, y de esa forma hacemos que un videojuego no pierda nunca. Hay muchísimos ejemplos en internet. Si ustedes van a Google y ponen aprendizaje por refuerzo videojuegos, van a ver la cantidad de videojuegos que se entrenan con modelos de inteligencia artificial, y hace que después de unos pocos minutos, pocas horas de entrenamiento, el juego no pierda nunca. Así que bueno, quería mostrar esta animación porque me parece que es muy acorde para entender cómo es el aprendizaje por refuerzo. Perdón, Gastón, ya estamos Sí. a 5 minutos más y ya estamos en tiempo. Voy redondeando, perfecto. Bueno, ¿Qué hago gracias. con toda esta información? Porque acá quería llegar. ¿Qué hago con toda esta información? Bueno, en general las empresas, todas las empresas tienen sistemas internos de back office. Toda la información que generan las organizaciones, incluida la información que puede venir de temas de IoT, que es de Internet de las Cosas, que ya les voy a mencionar rápidamente qué es, esa información, por distintos mecanismos, se almacenan en una base de datos. A partir de que los datos están almacenados y están centralizados, yo podría sobre esta base de datos aplicar lo que se llama ciencia de datos, es decir, ver si puedo aplicar algoritmos o métodos de regresión, métodos de clasificación, si puedo trabajar con modelos de inteligencia artificial basadas en redes neuronales, etc. Y a partir de esa ciencia de datos que le aplico a la información que tengo ahí que viene de distintas fuentes, yo podría, en combinación con sistemas de inteligencia artificial o inteligencia de negocios, podría tomar mejores decisiones, que ese es el objetivo. Es decir, ingesto datos que vienen de mi negocio, incluido datos de IoT, los proceso, los almaceno
y una vez que los tengo almacenados, los puedo modelar con distintos algoritmos para que me dé información que me permita mejorar la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones a veces es decisiones en tiempo real, o a veces son decisiones que puedo ver en función de la analítica de mi negocio y puedo utilizarla más hacia futuro, ¿no? Pero se utilizan las dos cosas, decisiones en tiempo real y de manera automática, y decisiones que son más tipo batch. ¿Qué es lo de Internet de las Cosas? Internet de las Cosas se utiliza muchísimo, no solo en el agro, sino en la industria en general. Pensemos a Internet de las Cosas como cualquier dispositivo que se pueda conectar, que tenga una conexión y que esa conexión reciba datos. Generalmente recibe datos que provienen de elementos que censan el entorno donde estoy. Entonces, al hablar de censar, automáticamente pienso en sensores, y hay miles de sensores distintos. Podemos tener sensores de humedad, que son dispositivos que están midiendo la humedad del piso y cada X cantidad de tiempo envían el dato de la humedad a un sistema centralizado que puede estar en la nube o no, y con esa información puedo armar y puedo nutrir a esos modelos de inteligencia artificial que hablaba antes. Por ejemplo, puedo tener un sistema de IoT que me mida la humedad. Si detecta que la humedad o la tierra está seca, puedo activar de manera automática un sistema de riego. Puedo tener caudalímetros también, o puedo tener incluso pequeños robots que vienen integrados con cámaras de video que pueden estar emitiendo imágenes permanentemente para ver la salud de las plantas. Y por supuesto, muy utilizado en los últimos tiempos en el mundo del agro, mucho más barato que conseguir imágenes satelitales, son los drones. Los drones equipados con cámaras específicas, como pueden ser cámaras espectrales, que me van a permitir programar al dron para que sobrevuele el campo que tenga de manera automática, obtenga las imágenes y que esas imágenes de vuelta, volver a enviarlas a un repositorio central para poder tomar decisiones. Entonces, volviendo al tema de lo que mencionábamos antes, me va a interesar mucho tener IoT para que esa información enviada por todos los sensores pueda irse a una base de datos central y que a partir de la información que tenga en esta base de datos pueda aplicar algún modelo de inteligencia artificial para mejorar esa toma de decisiones. Quiero cerrar con un pequeño video. A ver si me deja hacer clic ahí. Bueno, creo que no tiene audio. ¿Me confirman si se está viendo, por favor, el video? Sí, sí, está viendo y se escucha algo. Ah, ¿se escucha también? Creo que se escuchaba. Sí, voy a detenerlo en un momento específico. Esta tecnología me pareció sumamente interesante porque lo que permite es, ahí voy a hacer una pausa, a medida que estoy haciendo el trabajo en el campo, mi maquinaria puede estar equipada con cámaras y esa cámara es capaz de darse cuenta si una planta, por ejemplo, está infectada. Y si yo detecto en un campo muy grande que tengo una planta infectada, lo más probable es que por las dudas vaya y haga un proceso en todo el campo, cuando en realidad, si detecto en tiempo real que esa planta necesita algún tipo de agroquímico, lo puedo aplicar directamente sobre esa planta y ser mucho más específico en el proceso de toma de decisiones. Entonces, la inteligencia artificial me está ayudando muchísimo para en tiempo real poder actuar sobre el lugar que tengo que actuar y ser más eficiente incluso en el gasto de los recursos. Esta tecnología ya existe, por supuesto está al alcance de cualquier persona que pueda invertir en esta tecnología, pero fíjense que se está utilizando lo que hablábamos recién, los temas de IoT, los temas de análisis de imágenes y el tema de tratar de que los algoritmos de inteligencia artificial directamente actúen en tiempo real, en este caso, para la prevención de plagas o para actuar directamente sobre el problema. Y por último, y ya está, esta es la última diapositiva,
me pareció muy interesante el hecho de que con el análisis de imágenes, vieron que hoy hablábamos de la imagen del gato que era procesada por una red neuronal. Bueno, de la misma manera, con el mismo concepto, yo podría determinar, en función de las imágenes aéreas de mi campo, podría determinar qué zona específica o qué plantación en particular o qué zona de mi campo necesita algún tipo de semilla diferente o necesita algún agroquímico en particular, y eso me va a permitir incorporar a mis modelos de inteligencia artificial no solo los datos que vienen de IoT, no solo los datos que vienen de los drones, sino que puedo aplicar esto de inteligencia artificial con algunos de los métodos que vimos para tomar mejores decisiones en mi negocio. Bueno, dejo de compartir y termino mi presentación aquí, y bueno, me quedo por supuesto para las dudas o consultas que puedan tener. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Bueno, súper interesante. Le dejamos el espacio a Marcos ahora. Marcos, cuando quieras, podés compartir pantalla y te escuchamos. Bueno. Bueno, voy a tratar de ser breve. Las preguntas que me hago vienen más del lado, digamos, de lo que podríamos llamar la economía de la empresa. Es decir, algunas preguntas que me hago es cómo van a ser los procesos de difusión de estas tecnologías, cómo se van a difundirse, se van a ser aceptadas por el sector productor, cómo se comparan estas tecnologías con otras, con las tecnologías mecánicas, las tecnologías biológicas, las tecnologías de procesos, qué similitudes tienen y qué diferencias tienen. Hay muchas dimensiones, ¿no? Porque por un lado está la dimensión vertical. Estas tecnologías van a impactar en toda la cadena de valor. Gastón mostró un par de ejemplos de la tecnología siendo aplicada en procesos productivos a nivel del agricultor, pero también van a ser aplicadas y ya están siendo aplicadas en los proveedores de insumos, el sector comercial, el sector logístico, etcétera, etcétera. Y tal vez el impacto total en la cadena agroindustrial va a terminar siendo más grande en los otros sectores, que son muchos y mucho más y muy complejos, que en la parte producción propiamente dicha. También está en una dimensión horizontal. Bueno, ¿dónde van a tener más impacto? ¿En la producción de maíz y soja o en la producción de algodón? ¿En la producción de cultivos extensivos o en la producción de cultivos intensivos? Cultivos intensivos que se caracterizan por el hecho de que los factores que hacen al crecimiento de las plantas son mucho más controlables: humedad, temperatura, dióxido de carbono, etc. Bueno, ¿qué impacto van a tener? Y por último, el grado de apropiabilidad, es decir, estas tecnologías brindan beneficios. Ahora, estos beneficios, ¿en qué medida pueden ser capturados por los que desarrollan las tecnologías? ¿O en qué medida los beneficios no pueden ser capturados por los que lo desarrollan, en cuyo caso se necesita inversiones tal vez de organismos públicos o de organismos privados que reciben financiamiento público para hacer la investigación necesaria? Yo voy a muy rápidamente hablar de estas cuatro cosas. Tipos de decisiones, primero, una taxonomía o caracterización de procesos decisorios. Voy a hablar un poquito sobre difusión de ciertas tecnologías de información. Me voy a estar refiriendo a lo que Gastón llamó el aprendizaje supervisado. No me voy a referir a el aprendizaje no supervisado o el aprendizaje por refuerzo. Me voy a referir al aprendizaje supervisado porque creo que es el que ya está penetrando y el que podemos tomar como punto de partida. Voy a hablar un poquito sobre el cambio estructural en el agro argentino, es decir, ¿qué impacto pueden tener estas tecnologías sobre la estructura de empresa? ¿Qué está pasando con la estructura de empresa y qué impactos podemos esperar? Y segundo, algunos retornos. Cuando hablamos de usar esta tecnología, bueno, parecen muy espectaculares, pero ¿qué retornos tienen, no?
Empecemos entonces con el tema de las decisiones. Estas tecnologías, obviamente, son tecnologías para el apoyo a las decisiones, ¿no? No reemplaza totalmente la decisión humana, porque aunque la inteligencia artificial decida, en definitiva el ser humano es el que prende o apaga la computadora que está decidiendo, así que en el fondo el ser humano va a tener que seguir decidiendo. Y acá tenemos una taxonomía que tiene por un lado dos tipos de decisiones, las programadas y las no programadas, y por otro lado una forma tradicional de decidir y una forma moderna. Este cuadro está adaptado de un libro que escribió Herbert Simon, un premio Nobel de Economía y uno de los creadores de la inteligencia artificial. El libro lo escribió en 1977. Así que acá vuelvo a lo que ya dijo Gastón. Estas tecnologías, si bien hoy nos impresionan mucho, ya estaban presentes hace muchos años, en diversas formas, ¿no? Por un lado tenemos las decisiones programadas. Y estas decisiones programadas son decisiones rutinarias, decisiones repetitivas y rutinarias que pueden estandarizarse. Por ejemplo, en la agricultura y ganadería, el racionamiento de un rodeo lechero. Si bien puede ser complejo el diseño de la dieta óptima para un rodeo lechero, para cada vaca individual, es una decisión rutinaria. Una vez que tengo ciertos parámetros, la puedo tomar en forma rutinaria. Bueno, la forma tradicional es tomar esta decisión en base a la experiencia, en base al ojo del responsable del tambo. La forma moderna, por supuesto, es a través de modelos que optimizan la ración, modelos que para cada tipo de momento de lactancia, y para cada tipo de vaca, y para cada combinación de precios de alimentos optimizan la ración. La fertilización, bueno, la forma tradicional es tomar la decisión de fertilización en base a la historia del lote, un poquito lo que pasó el año pasado, si crecimiento de las plantas del año pasado, mientras que la forma moderna es un modelo de respuesta crecientemente complejo a la fertilización. Pero estas son todas decisiones rutinarias en el sentido de que pueden desarrollarse modelos que con cierto grado de confianza decidan por nosotros, por así decirlo. Ahora, antes de pasar al segundo tipo de decisiones, me gustaría enfatizar lo siguiente. Fíjense en que la forma moderna de decidir se basa en modelos, pero estos modelos requieren calibración. Y para calibrar los modelos necesitamos una enorme cantidad de datos, en muchos casos datos experimentales, es decir, en algunos casos necesitamos datos experimentales, a través de datos no experimentales resulta tal vez menos confiable. Entonces, no debemos ignorar o olvidarnos del hecho de que podemos tener las mejores computadoras, podemos tener los mejores modelos de inteligencia artificial, pero si no tenemos esta base de datos a partir de los cuales los modelos se calibran, el progreso que vamos a hacer es reducido. Y acá tienen una enorme importancia los institutos de investigación, tanto privados como públicos, pero sin los institutos de investigación que proveen los datos para calibrar los modelos, los avances van a ser pequeños. Y el otro tipo de decisiones son las no programadas. Estas son decisiones que no son rutinarias. Son decisiones que requieren criterio, intuición, creatividad. En ganadería y agricultura, ejemplos son, por ejemplo, el otorgamiento de crédito a un potencial cliente por una entidad financiera. Bueno, ¿cómo decidimos si otorgarle o no un crédito? Bueno, el método tradicional es a través de una entrevista, a través de tal vez pedirle información y analizarla subjetivamente. El método moderno es a través de un modelo de riesgo crediticio, un modelo cuantitativo de riesgo crediticio, que va a lo que mencionó Gastón, los modelos de regresión, que pueden ser bastante sofisticados, que lo que nos va a decir el modelo de regresión es qué probabilidad tenemos de que el individuo al cual estamos otorgando un crédito lo devuelva en tiempo y forma. La evaluación de una inversión es una decisión no programada, porque las inversiones no se realizan todos los días, no son repetitivas, se realizan infrecuentemente y tienen que tomar información de muy diverso tipo para poder ser evaluadas. Bueno, la forma tradicional es a través de, bueno, el ojo del buen cubero, a través de una planilla Excel simplificada,
La forma moderna es a través de un modelo de simulación que cuantifique múltiples variables, que cuantifique riesgos, inclusive que tome en cuenta las preferencias del individuo que tiene que decidir, las actitudes hacia riesgo y otras preferencias. Así que acá esto de alguna forma nos está diciendo, bueno, ojo, porque los modelos de inteligencia artificial van a entrar dentro de alguna de estas 4 categorías que están presentadas en la tabla. Pasemos ahora al tema de la adopción de tecnología, la difusión de estas tecnologías. Acá tenemos un ejemplo de qué ha ocurrido en los Estados Unidos en las últimas 2 décadas con la adopción de una tecnología de inteligencia artificial, en realidad, una tecnología en todo caso de lo que es supervisado, que es la aplicación variable de insumos. Vemos que comenzando a finales de la década del 90 hasta la actualidad, hasta casi 2020, el porcentaje de los productores que utilizan esta tecnología, en el caso del maíz se aproxima al 50%, esto llega a 2018, entonces si extrapolamos a la actualidad posiblemente ya estamos en 50-55%, pero en otros cultivos es menor, es decir, no ocurre a igual ritmo en un cultivo que en otro. Los beneficios y costos de utilizar esta tecnología son distintos. Observamos, por ejemplo, que en el caso del sorgo, el ritmo, que también es un cultivo de verano, ¿no? Así que uno diría, bueno, es medio parecido al maíz. Sí, es parecido, pero el ritmo de adopción de esta tecnología ha sido totalmente distinto. En el caso del sorgo estamos en 10-15%, mientras que en el caso del maíz estamos en 40-50% de adopción. Estos son datos de Estados Unidos. Desgraciadamente en la Argentina existe muy poca información sobre esto, casi diría nula, aunque la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha producido alguna información, muy meritoria, pero en realidad es un muy primer esfuerzo. Entonces, por ejemplo, la aplicación variable de insumos, empezando en el 2016-17 hasta el 21-22, alcanza más o menos en la Argentina al 16-17% de los productores. Un nivel considerablemente menor al que tenemos para Estados Unidos, aunque no resulta fácil comparar porque esto se refiere a por superficie. Pero bueno, tenemos un lento proceso de difusión. Es interesante ver que la difusión de esta tecnología no es uniforme en todas las áreas productivas. Fíjense, para mi sorpresa, parte del NEA, que en algunas áreas de la provincia de Buenos Aires, tal vez porque tienen mayores costos de algunos agroquímicos, empresas más grandes, esas pueden ser algunas de las razones. Pero bueno, conocemos muy poco sobre los determinantes de la difusión en cuanto a zonas, en cuanto a cultivos, etc. Otro tema importante es qué tipo de productores van a adoptar esto. Y un aspecto fundamental acá es en qué medida el tamaño de empresa facilita o no la adopción de estas tecnologías. La adopción de una tecnología requiere inversiones. La magnitud de la inversión depende, por supuesto, de la tecnología, pero no solamente requiere inversión de dinero, sino requiere inversión de tiempo humano, requiere capacidad de procesar información, así que necesitamos capital no solamente financiero, sino necesitamos, podríamos llamar, capital humano. Y esto, la disponibilidad de capital, tanto financiero como humano, es distinta en las empresas de distinto tamaño, muy distinta. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, nuevamente, en la Argentina no tenemos información por el momento, pero en Estados Unidos, acá tenemos en el eje vertical estrato de empresa, del estrato 1 al estrato 5. El estrato 1 es el último quintil, que es el 20% de las empresas más grandes. Fíjense que en las empresas más pequeñas, la adopción de mapas de rinde, esta es una tecnología, mapas de rinde, ¿no? Tecnología de sistemas de información geográfica que nos permiten, cuando va cosechando la máquina, calcular el rinde de cada lote. En las empresas pequeñas
menos del 10% utiliza mapas de RINDE, que tampoco son empresas tan pequeñas, porque son todas empresas comerciales estas, así que estas, el tamaño, no tengo exacto número, pero deben ser empresas de, bueno, hasta 200 hectáreas de superficie, mientras que en las empresas grandes, el último estrato de superficie, tenemos cerca del 40-50% para el caso de soja y maíz, de adopción de estas tecnologías, y para el caso de algodón y trigo tenemos entre el 30 y el 40%. Entonces, vemos un claro patrón de asociación entre tamaño de empresa y adopción de tecnología. Es cierto que en la Argentina una parte muy importante de las empresas están funcionando con sistemas, con distintos sistemas de aparcería. Los contratistas son tal vez más importantes en Argentina que en Estados Unidos. Esto puede facilitar la adopción. Pero esto nos está alertando que la irrupción de estas tecnologías va a tener efectos distributivos, es decir, algunas empresas se van a acomodar con más facilidad que otras. ¿Qué está pasando en la Argentina con el tamaño de las empresas, con la estructura de empresas? Están ocurriendo cambios que realmente son muy importantes. Acá tengo un análisis que hice sobre la evolución de tamaño de empresa desde el año 1988 a la actualidad, así que son 30 años, y tenemos 5 tamaños de empresa, desde el estrato 1, que son las de menos de 100 hectáreas, al estrato 5, que son las de más de 2.500 hectáreas, y cada uno de estos puntitos representa, sobre el eje horizontal, qué porcentaje de las empresas había de cada estrato, y sobre el eje vertical, qué porcentaje de la superficie era controlada por cada estrato de empresa. Y tenemos datos del 1988, del censo del 88, del 2002 y del 2018. Entonces, por ejemplo, las empresas del estrato menor, las de menos de 100 hectáreas, en el censo del 88, que es el circulito azul, teníamos más del 45% de las empresas eran de este estrato, y estas empresas controlaban aproximadamente el 6% de la superficie de la pradera pampeana. Cuando nos vamos al 2018, el último censo, el porcentaje de empresas había pasado del 47-48% al 35%, se redujo mucho la cantidad de empresas, y se redujo además la superficie trabajada por estas empresas, que pasó de más del 5% a aproximadamente el 2-3%. Las empresas de entre 100 y 500 hectáreas, bueno, el porcentaje de empresas no cambió demasiado, porque fíjense en que pasamos del circulito azul al marrón y al gris, censo 88, censo 2002 y censo 2018. Así que el porcentaje de empresas no cambió demasiado, pero sí cambió el porcentaje de tierra que estas empresas controlan, que pasó del casi 30% a menos del 20%. Los estratos 3 y 4, lo que observamos es que aumentó el porcentaje de empresas de estos estratos, así que de alguna forma lo que está pasando es que los estratos de menor tamaño se están reduciendo y los estratos de tamaño medio en porcentaje de empresas está aumentando, aunque el porcentaje de tierra que controlan no está cambiando demasiado. Y las empresas de mayor tamaño, las de más de 2.500 hectáreas, en el año 1988 eran menos del 5% de las empresas, pero pasaron a más del 7% en el último censo del 2018, y el porcentaje de tierra controlada pasó del 26-27% en el año 88 a casi 40% en el año 2018. Entonces lo que estamos observando acá es una muy importante consolidación de tamaño de empresa, no solamente hacia las más grandes de todas, sino también hay las que están acá en el tamaño medio se parecen estar defendiéndose bastante bien. Y esto es un cambio muy significativo si lo seguimos extrapolando hacia adelante. Entonces, el punto acá es que, ¿qué va a pasar con estas nuevas tecnologías
qué va a ocurrir con esta dinámica de tamaño de empresa que estamos observando, hasta dónde las empresas, especialmente las de tamaño medio, que son las que hasta ahora se están pudiendo defender, hasta dónde estas empresas van a poder seguir siendo competitivos, o por el contrario, hasta dónde también van a entrar en un proceso de retroceso. Eso va a depender mucho de características asociadas a los costos y beneficios que estas tecnologías tienen. Para terminar, si analizamos, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, podríamos tomar otros, algunos costos asociados a tecnologías, por ejemplo, aplicación selectiva de herbicidas o la siembra de precisión. Bueno, un equipo de aplicación selectiva de herbicidas o un equipo de siembra de precisión anda en alrededor de 100 a 110 mil dólares. ¿Cuál es la tasa interna de retorno de estos equipos? Bueno, en el caso de la aplicación selectiva de herbicidas, si la superficie es menor que 2.500 hectáreas, la tasa interna de retorno es menos del 10%, relativamente reducida. Ahora, para empresas de 3.500 hectáreas es del 20, casi 20%, que es una tasa interna de retorno muy, muy alta. Entonces lo que vemos es una enorme diferencia en retornos asociados a el tamaño del área en la cual se aplica esta tecnología. En el caso de la siembra de precisión, con un valor del equipo de 100 mil dólares, para menos de 750 hectáreas, de vuelta, la tasa interna de retorno es menos del 10%. Si pasamos a 2.000 hectáreas, 70% de tasa de retorno, que es altísima. Yo tendría cierta prudencia en interpretar estos números, porque, bueno, digamos, los cálculos están bien hechos, pero estos no dejan de ser números, no dejan de ser estimaciones, no son datos reales de las rentabilidades que se obtienen con distintas tecnologías de este tipo. Si miramos datos de Estados Unidos, las rentabilidades parecerían ser bastante menores aún para empresas grandes. Las rentabilidades, por ejemplo, de la siembra de precisión o de la aplicación selectiva de herbicida, los ingresos netos de las empresas aumentan en 2, 3, 4, 5%, no aumentan en mucho más que eso, por lo menos los trabajos que yo estuve viendo. Entonces, como resumen, y para ya terminar, estas tecnologías que son sumamente interesantes abren un montón de incógnitas y abren muchos desafíos de darse cuenta que con la computadora solamente no hacemos nada. Sin investigación agronómica abundante y de calidad, las computadoras no pueden ser calibradas demasiado buenas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, nos excedimos un poco en el tiempo, pero podemos aprovechar unos minutos para ver algunas preguntas. Mira, creo que había justo una pregunta, la primera que llegó, que se vincula con tal vez lo que estabas presentando, Marcos, pero bueno, por supuesto Gastón o Alfredo, si tienen referencias. Dice, buenos días, dice Esteban, ¿hay disponible o en desarrollo algún programa para evaluar respuestas de ecofisiología de cultivos en función de escenarios ecoclimáticos posibles? Yo puedo contestar esa pregunta, Daniel. Bien, adelante. Sí, por supuesto, existen, ha trabajado muchísimo en la Facultad de Agronomía, la cátedra de cereales, la cátedra de Fisiología y Ecología Vegetal. En el INTA Pergamino hay varios investigadores, entre los cuales está María Elena Otegui, otro investigador se llama Marcau. Ellos trabajan con modelos agronómicos que predicen rendimiento bajo distintas situaciones. Entonces esto es indudablemente una variante de inteligencia artificial también, es decir, la decisión tenemos que tomarla después nosotros, pero existen modelos. Hay un argentino trabajando en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y yo he estado siguiendo un poquito lo que ellos hacen. Han desarrollado, junto con investigadores argentinos, han desarrollado modelos de fertilización, si no me equivoco, en maíz, sumamente sofisticados, que permiten obtener recomendaciones de dosis óptima bajo muy diversas condiciones muy diversas. Y estos modelos se pueden mejorar, no solamente desde el punto de vista agronómico, que
los desarrollos son muy buenos, sino bajo el punto de vista económico, ¿no? Creo que ahí hay algunas cosas todavía por hacer. Perfecto, bueno, muchas gracias, Marcos. Hay una segunda pregunta, bueno, en realidad un comentario, dice, habría que ver qué rol juegan los contratistas en la incorporación de tecnología, porque las empresas chicas no tienen maquinarias propias, ¿no? Por el tema de la escala, claro. Esto Bueno, lo señalaba acá lo que Marcos. me parece a mí que en la medida que estas tecnologías van avanzando, se va a profundizar el rol de los contratistas. Porque, como decís, María del Carmen, las tecnologías tienen costos fijos muy altos y tal vez los únicos que la pueden amortizar en superficie grande son los contratistas. Entonces, en la medida que estas tecnologías se van desarrollando, me parece a mí que en algunos aspectos el rol de los contratistas se va a reforzar. Perfecto, bueno, hay otra Daniel, pregunta, sí. vos te tenés que ir, Daniel, tenés Sí, una tengo clase. 5 minutos más, porque tengo una clase, pero está súper interesante la charla, así que leo alguna pregunta más y después te dejo a cargo. Dice, buenos días, Santiago Ferro Moreno, buenas las charlas, gracias. 2 temas que me parece centrar en la aplicación y adopción de estas tecnologías son la escala que permita bajar costos y tener capacidad de servicio postventa, las personas y capacidades a generar para que esto sea práctico y utilizable en la heterogeneidad del país. ¿Qué opinan? Bueno, la dejo abierta para comentarios. Yo me tomo la libertad de contestar esta también, porque estuve leyendo justamente un informe de Estados Unidos y los distribuidores de estos equipos en algunos casos manifiestan que los equipos son bastante complejos y que la complejidad de los equipos frena un poco la posibilidad que ellos tienen de poner equipos a la venta, ¿no? Porque son complejos, les aumentan algunos costos de personal de ellos para tratar de resolver los problemas, etc. Así que indudablemente es una complejidad mayor, es un tema, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Se me ocurrió ahí un comentario a partir de lo que estaban comentando un poco en el proceso y también en función de lo que comentaba Marcos de los efectos de tamaño, ¿no? Me acuerdo por el año 96, pero que fue por ahí que se produjo el match entre Kasparov y Deep Blue, la famosa supercomputadora, y la primera la ganó Kasparov y la segunda, un año después, ganó la computadora y bueno, y a partir de allí era como insuperable, digamos, la capacidad de procesamiento y ningún humano podía ganar. Pero después Kasparov inició algo como que llamaron el Centaur Chess, o el Cyber Chess, que hacía jugar a una computadora con un humano, digamos, ¿no? Y eso incrementaba el poder porque el humano tiene una capacidad de heurística probablemente que puede tomar decisiones y complementado con la computadora le daba mucha potencia. Y me hacía acordar lo que decía Marcos, porque lo que se debate ahora es, bueno, si esa ventaja, digamos, de jugar en forma conjunta, que digamos, humano-computadora pueden ganar a cualquier humano o cualquier computadora, está un poco en duda ahora, pero lo que pensaba es que tiene sentido eso si yo voy a jugar una partida con alguien que tiene suficiente potencia o suficiente experiencia, digamos, adicionar eso tiene algún sentido, pero para principiantes, digamos, tal vez no tiene mucho sentido eso, ¿no? Es decir, la capacidad de aprendizaje es función del tamaño del conocimiento acumulado, y un poco lo que pasa en empresas, ¿no? El retorno marginal de hacer eso depende del tamaño en este caso, o también de la complementariedad entre capital humano y físico, ¿no? Y toque de capital físico. Ocurre que esto puede ir cambiando, obviamente, pero me parece que es importante el tema de complementariedad. No sé, Marcos, si... No, creo que más o menos hemos redondeado y estamos en hora para cumplir con nuestro horario. Si podemos ir redondeando, cerrando, si te parece, Daniel. Sí, perfecto. No sé, Gastón, ¿algún comentario final o Alfredo? No, por ahí lo que puedo decir que se me ocurre es que, por supuesto, depende también un poco de la escala de las cosas, ¿no?
quizás para empresas pequeñas, hacer grandes inversiones de tecnología, no podrían hacerlo porque no le dan los costos como para poder soportar esa inversión, pero no obstante no soy pesimista en eso. Creo que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y tal como nos mostraba Alfredo hoy, con Video Analytics, con una licencia de unos pocos dólares, uno podría obtener beneficios operativos muy importantes, podría ahorrar costos con una inversión mínima, entonces quizás para un pequeño productor invertir $200.000 en comprar una maquinaria es inviable, pero quizás sí es factible implementar algún sistema de Video Analytics o implementar un sistema pequeño de bajo costo en temas de IoT, y eso le permitiría quizás optimizar y ahorrar algunos costos y poder insertarse paulatinamente. Entonces me parece que hay para todas las escalas, pero no perdamos de vista que el pequeño productor tiene chances hoy día de sumar algo de tecnología a bajo costo que seguramente va a generarle algún beneficio importante, ¿no? Coincido, sí. Para despedirme, creo que en términos generales, más allá de maquinaria física muy específica, la principal barrera no tiene que ver con los costos hoy, la barrera de adopción es más de información que de costos, y hay también por ahí una barrera de decisión, ¿no? De que por ahí alguien que pensar, soy un productor del interior, esto no es para mí. Bueno, yo soy de Esperanza, provincia de Santa Fe, primera colonia agrícola del país. Pasé toda mi infancia en el verano trabajando en el campo, en las vacaciones, y vengo de esa cultura, pero no, creo que es más importante la barrera propia de pensar que cualquiera puede implementar la tecnología cada vez más disponibles. Hay cada vez más tecnología y más gratuita. Creo que hay un mindset, como se dice, un estado mental de tener una predisposición a ver que muchas de estas cosas se pueden usar, no solo usar, muchas de estas cosas se pueden desarrollar. Sí, creo que hoy, con la ayuda que dan las herramientas tecnológicas, no solo cualquiera lo puede comprar, cualquiera lo puede incorporar, creo que cualquiera lo puede desarrollar. Si alguien sabe muy bien lo que está haciendo, no tiene que tener un título muy complejo. Hoy hay muchas herramientas que nos permiten desde cualquier lugar del mundo desarrollar tecnología y aplicarla y usarla. Creo que lo que hay que vencer son esos miedos, esas predisposiciones, y esa me parece la principal barrera. Bueno, muchas gracias Alfredo, Gastón, por la participación, y a todos los asistentes, Marcos. Bueno, los esperamos en una próxima edición y realmente fue súper interesante la discusión y todas las presentaciones. Así que bueno, les dejo un saludo, que tengan una buena tarde. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.